Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana acá, en este Salón de Honor del Congreso Nacional, en la linda, hermosa ciudad de Valparaíso, abriendo nuevos espacios de diálogo desde un lugar que históricamente ha sido escenario del debate democrático en nuestro país. Y la democracia no es más que la búsqueda de los acuerdos, y para alcanzar acuerdos necesitamos herramientas, y la principal herramienta es el diálogo, y estamos en el Parlamento, viene de parla, viene de hablar, por lo tanto, qué mejor lugar, ¿cierto?, para poder seguir fomentando y entregando justamente todas estas herramientas que nos permitan finalmente hacer de este lugar un mejor lugar para vivir. Bueno, quiero partir saludando a las autoridades que hoy aquí nos acompañan, señor Ricardo Díaz Cortés, gobernador de Antofagasta, señor Óscar Crisóstomo Llanos, gobernador del Ñuble, Sebastián Salinas Claro, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam, Camilo Herrera Barros, director ejecutivo de la Corporación 3xI. Bienvenidos todos. Saludamos también a aquellas personas que nos acompañan desde distintas regiones de nuestro país, Atacama, Antofagasta, el Biobío, Ñuble, la Araucanía y los Lagos, tanto de manera presencial, pero también nos vamos a tomar un segundo para saludar a aquellas personas que nos acompañan a través de la transmisión en línea, en el streaming y, por supuesto, a quienes hacen posible también este encuentro. Para poner en contexto, el ENVIS es el Encuentro Nacional de Vinculación Social que es impulsado, ¿cierto?, por Balloon Latam y la Corporación 3xI y surge desde la constatación de que en Chile muchas decisiones se toman lejos de cómo se vive realmente en los territorios. Por lo tanto, muchas veces las experiencias no logran incidir en las decisiones. Y este encuentro busca justamente acortar esta brecha, acortar esta distancia. Y es por esto que el ENVIS es un hito de lo que llamamos siempre los diálogos improbables. Un ejercicio que si alguno de ustedes no lo ha vivido, no se lo pierdan. Nadie puede pasar por esta vida sin vivir un diálogo improbable y vivir un ENVIS. Bueno, y estos diálogos improbables donde actores de la sociedad civil, el sector público, las empresas, la academia y diversas comunidades se sientan en un espacio común a conversar, pero esta vez de manera horizontal, desde quienes somos y no desde lo que hacemos. Bueno, reconocemos los puntos en comunes y también dejan ver la voz de los territorios para que justamente oriente las decisiones del futuro. Para muchos, y me incluyo, este encuentro ha sido transformador en algo más, es mucho más que una instancia de conversación, es un rito, por eso el ENVIS ocurre en enero, que comienza el año, una oportunidad para detenernos, abrir perspectivas, disponernos a escuchar mucho más allá de lo habitual. De verdad no se lo pierdan, y se los digo porque he podido participar trabajando, pero también en las mesas improbables donde nos encontramos simplemente con las otras personas. Y así se enriquece el diálogo, porque dejamos fuera los prejuicios, básicamente eso es, ¿no? Bueno, y en ese espíritu, este encuentro es una invitación a mirar juntos algunos de los principales desafíos del desarrollo de Chile, que fue el motor de la conversación este año, a partir de esta experiencia concreta. Así que bueno, para dar inicio a esta jornada, quiero invitar a este espacio, a este escenario, a Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam, para que nos dedique unas palabras y nos cuente también, pues, parte de este propósito del ENVIS 2026. Seba, bienvenido. Bueno. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá hoy día en este espacio que denominamos como histórico. Este es el 7º ENVIS que ya llevamos haciendo, donde partimos en la región del Biobío, en la comuna de Cañete, y hoy día, hartos años después, estamos en este hito político, simbólico, estratégico, entregando este documento de hallazgo que esperamos que pueda servir para no solamente quienes estamos presentes en este salón, sino también para la empresa privada, para la sociedad civil, para el sector público. Quiero agradecer, bueno, viene en camino ahí Paulina, pero agradecer a la presidenta del Senado que nos recibe hoy día también y hace las gestiones y tiene la visión también de poder traer parte de esta instancia y de este documento acá en este hito tan importante para el país que hoy día recibe esta conversación que vamos a tener en un ratito más. Hoy día este ENVIS, donde participaron y lo hicieron posible grandes socios, empresas como Escondida BHP, Colbún, AMSA, Codelco, en este caso SQM Litio, yo, la Teletón,
Juventud Emprendedora, con la corporación como grandes partners, con 3xI y así un sinfín de otras organizaciones que hicieron posible que esto sucediera, así como los puertos y otras empresas, es reflejo un poco de que, independiente incluso de lo que va poniendo cada uno, hacen que las cosas pasen y hoy día ustedes ven es un color que es transversal y es un hito también no menor que personalmente tampoco doy por sentado que hoy día tengamos esa imagen tan diversa dentro de un espacio congregante como son las instituciones que hoy día están haciendo que esto suceda. Es muy interesante en el documento que ustedes tienen en sus manos, que también lo van a poder tener en el ámbito digital, donde esperamos que este documento no solamente quede acá y en esta conversación, sino también en el quehacer, por ejemplo, que tienen acá ambos gobernadores y los de las distintas regiones, el sector privado y también la sociedad civil, pueda utilizar también lo que sale dentro de esto, porque es muy relevante y hay varias cosas que son interesantes y que nos deben remover y hacer reflexionar y sobre todo pensar de lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos apuntando, cómo directamente eso hace o resuena con lo que sale en una conversación donde participaron más de 2.000 personas en distintos días y en distintos momentos. Ahí aparece muy claro no solamente las mesas de conversación, las instancias que estaban físicas en este espacio, la encuesta previa que se hizo antes del encuentro, el seminario que tuvo, donde se congregan en ese gran espacio. Y ahí unas pequeñas temas que a mí personalmente también me llamaron mucho la atención, donde esta diferencia entre el desarrollo lejano y el desarrollo cercano. Y es interesante cuando hablamos del desarrollo cercano, se ve obviamente con más certeza y con harta esperanza en lo que tenemos hoy. Y lo que sí creo que nos debería llamar la atención y hacernos reflexionar es que la mayoría veía que más adelante no necesariamente vamos a estar mejor. O sea, hoy día estamos mejor y para adelante, cuando hablamos de progreso, que vamos avanzando, la reflexión es que aparecía en harto de las conversaciones y en las mesas, es que no necesariamente creemos que vamos a estar mejor. La diferencia intergeneracional, súper interesante cuando se habla de las generaciones más jóvenes y vemos que esas generaciones son el futuro para el país. También había un grado interesante de ese cuestionamiento del individualismo y cómo muchas pérdidas de tradiciones, culturas, están hoy día erradicándose, dado las nuevas generaciones y las motivaciones que se están dando, que creo que vale la pena y es súper interesante poder mirar eso, así como los 8 conceptos que están dentro del desarrollo, que aparecen ahí muy explícitos dentro de este documento, que muy bien trabajó la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica, que lideraron también parte de ese trabajo. Hoy día la sociedad civil exige también parte una participación y mostramos que hoy día sí hay una disposición al diálogo, a conversar y que muchas veces lo que faltan, a veces creemos que estamos más separados y lo que falta son instancias en las cuales nosotros podamos generar esos espacios de diálogo donde el ENVIS, más que una resolución o el proyecto, que es la típica pregunta que me hacen a mí, ¿qué es lo que sale del ENVIS? Nosotros lo que hacemos del ENVIS es poner el medio de juntar a estas personas de un trabajo convocante y hacer que emerjan cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado y que son parte de los impactos que hoy día se pueden ver y aparecen también parte de las conclusiones para adelante. Hoy día el tema de la pertinencia territorial, el puente intergeneracional y esta gobernanza tripartita entre el sociedad civil, privado y sector público es algo necesario y ese desafío desde el territorio y es muy importante lo que sale y qué se entiende por territorio, que es un espacio físico y ahí una cosa que es muy relevante es el desarrollo se entendía como la capacidad autónoma que tienen las personas de la toma de decisiones y de poder decidir hacia dónde quieren ir. Y eso aparecía también bastante fuerte en el documento. Yo quería hacer esta invitación final a que lo leamos, que lo acompañemos, que esto es un documento que va a ser vivo. Vamos a tener un nuevo hito que el próximo ENVIS, que lo va a recibir la región del Biobío, donde va a tomar parte de esta conversación. El ENVIS es el ritual de diálogo más importante que tiene nuestro país y por eso tenemos que seguir cuidándonos y sentirnos orgullosos como chilenas y chilenos. Yo cuando lo cuento afuera me dicen es imposible que esto suceda y que cada año tenga una fecha. El gobernador me dice, ¿cuándo es la fecha? Bueno, sabemos que siempre nos dice que podría ser en otra fecha, etcétera. Tenemos muy marcada que sea siempre para comenzar el año por los distintos desafíos que tenga y esperamos, así como los que están acá participaron en el ENVIS anterior, puedan participar en todos los que se vienen. Así que como Balún Latam, organización
Empresa B, que estamos en 81 comunas, que este año también vamos a cumplir 15 años como organización, trabajando sobre todo por el territorio rural de nuestro país y en representación también de todo mi equipo. Les agradecemos y nos sentimos profundamente orgullosos de estar en este espacio junto a ustedes y poder tener esta conversación de alto nivel de incidencia en políticas públicas de manera simbólica en este espacio tan relevante para el país y juntos y juntas poder seguir construyendo desde el territorio, desde las organizaciones, desde la empresa privada, desde el sector público y la sociedad civil, como decíamos en este lema, un futuro esplendor. Así que nuevamente viene llegando quien nos preside, así que bienvenida ahí Paulina por estar aquí junto a nosotros y darnos el espacio acá en la casa también de todos los chilenos. Así que gracias a todos y todas y esperamos que esta conversación sea enriquecedora, de alto nivel y que podamos seguir utilizando parte de este trabajo en sus mismas organizaciones, hacer lo propio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Maca. Gracias a ti, Sebastián, también por ponernos en perspectiva. Bueno, saludamos también, ¿cierto?, a quien nos recibe, a la presidenta del Senado, senadora Paulina Núñez. Y quiero excusar también a Manuel Millones, el delegado presidencial de Valparaíso, que envió también sus excusas. Le hubiera también encantado poder acompañarnos, pero seguro lo puede hacer también a través de la magia del streaming. Quiero seguir avanzando para seguir cosechando aquello que nos dejó este primer rito, que nos dejó, pero que además vamos a sembrar, porque es el diálogo y la mirada puesta en el desarrollo y estos hallazgos los que nos van a permitir seguir trazando caminos. Bienvenido entonces, aquí recibimos a Camilo Herrera, director ejecutivo del 3xI, de la corporación. Muy buenos días, senadora. Muchas gracias por recibirnos en este lugar. Gobernador Ricardo Díaz, gobernador Óscar Cristóstomo, muchas gracias a todos los auspiciadores, los amigos que han venido a esto. Pararse acá en este lugar a hablar no es algo fácil. Uno siente un peso acá. Entonces yo lo primero que le quiero pedir es que me den un aplauso porque estoy un poquito tímido, entonces para que me relaje y podamos estar más... Porque hay lugares como este que no son solo edificios, son memoria, son tensión, son historia viva. Este es uno de esos lugares. Aquí se decide sobre el país, pero a veces a ese país le cuesta reconocerse en lo que aquí se decide. Y ahí aparece una distancia entre lo que se discute y lo que se vive en cada territorio de Chile. Por eso que hoy día estemos aquí no es una casualidad. Es un gesto político, es un recordatorio que el desarrollo del país no se juega solo en las decisiones, sino en la profundidad de la confianza que somos capaces de construir en la sociedad, en la calidad de las conversaciones que somos capaces de sostener entre los chilenos. Y hay algo que se repite una y otra vez, cuando estuvimos en Melipeuco, cuando estuvimos en Ensenada, cuando estuvimos en Higuera y también en Antofagasta y en muchos otros territorios, sin duda ustedes lo ven. Pareciera que queremos lo mismo, que los chilenos queremos lo mismo, queremos cuidar lo mismo, ese futuro compartido, ese futuro esplendor, pero a veces no entendemos igual cuál es la forma de cuidar. Y eso tensiona. Y el tiempo que vivimos, esas diferencias que son a veces esperables, son alimentadas por desconfianza, son alimentadas por polarización, y esas diferencias se convierten a veces en abismos. En enero de este año en Antofagasta, cuando hablamos de desarrollo, no estábamos hablando solo de crecimiento, estábamos hablando de cuál es el sueño que cada uno de los chilenos tiene sobre su porvenir, cuál es ese sueño de país, cuál es ese sueño común. Pero un sueño común no basta que sea para todos, es necesario que sea para todos, sin duda. Tiene que ser escrito por todos, porque solo aquello que sentimos como propio somos capaces de construirlo y sostenerlo juntos. Y ahí aparece una necesidad profunda que tenemos como país. Necesitamos entrenar un músculo, una capacidad que hemos ido perdiendo, que es la capacidad de escuchar, pero escuchar de verdad, no para responder, no para defenderse, no para ver quién es el que tiene el mejor argumento o quién tiene la razón. Lo que hacemos en el ENVIS es escuchar para entender, para comprender.
Y en esa escucha, para entender y comprender, es una escucha para transformarse. Porque es ahí, en esa transformación, donde empieza a construirse la confianza. Y sin confianza ustedes comprenderán que no hay sueño común posible. El ENVIS es un sincero intento de eso, un espacio donde incluso con diferencia, personas distintas deciden quedarse sentadas, deciden hacer con su presencia un gesto de voluntad, un gesto de voluntad de encuentro y sostener la conversación. Y lo que hoy presentamos no es solo un contenido, tiene mucho contenido, pero no es solo contenido, es el rastro, es un testimonio de una experiencia, porque al final el desarrollo no solo depende de las ideas que tengamos y de los acuerdos, depende de algo más exigente, de nuestra capacidad real de encontrarnos, de entendernos y de escribir juntos, aunque pensemos distinto, un sueño común para nuestro país. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mirar lo que nos une y no lo que nos divide parece ser siempre una buena idea para escribir el sueño común, sin duda. Gracias, Camilo Herrera. Se pasó la timidez ya, ¿no? Sí, qué bien. Bien, pues seguimos avanzando. En primer lugar, agradecer a la presidenta por recibirnos, por abrir este espacio para una conversación que busca justamente ampliar miradas. Además, sabemos que usted también tiene una vocación muy centrada en el territorio. Bueno, para abrir esta conversación y ayudarnos a entender el sentido, le damos la bienvenida para que también nos acompañe con unas palabras. La senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos, a quienes viajaron, a quienes nos acompañan a lo mejor desde aquí, desde el puerto. Quiero partir saludando con mucho cariño al SEBA, yo le digo al SEBA, ¿cierto? A Sebastián Salinas, que ustedes conocen, no requiere mayor presentación, porque cuando nos encontramos en Antofagasta le dije, Seba, ¿y por qué no te recibo allá mejor en Valparaíso? Y nos juntamos un día a almorzar para ver si esta nueva idea se concretaba, cómo lo podíamos hacer. Él me dijo, yo me encargo. Yo dije, bueno, yo me encargo de mi lado. Y hoy día ya nos reunimos todas y todos porque el país no avanza con sueños, con buenos discursos, con un programa. El país avanza con cosas concretas. Todo proyecto avanza con cosas concretas. Y por eso quiero darte las gracias, Seba, porque hayamos sido capaces de, en una pequeña conversación muy rápida, concretarlo. Estar acá me llena de orgullo y recibirlos en lo que en definitiva es la casa de todos los chilenos y chilenas, donde llegan quienes somos elegidos democráticamente por nuestros representantes en nuestros territorios y donde hace unas semanas atrás, a un día me parece que estamos, ¿qué día es hoy? Bueno, casi un mes atrás, se produjo ni más ni menos que el cambio de mando como se hace cada 4 años democráticamente de forma patriota, republicana, seria, responsable en nuestro país. Quiero saludar con mucho cariño también a nuestro gobernador, permítame decirlo, porque el gobernador de Antofagasta, también a Ricardo Díaz, que también son años de historia, Ricardo empujando el carro y no sé si todos saben, pero bueno, con Ricardo obviamente estamos en veredas distintas desde el punto de vista a lo mejor de las ideas, voy a decirlo, Ricardo, política partidistas que uno pueda empujar, adscribir, defender, pero siempre hemos estado de la misma vereda cuando la que gana es la región de Antofagasta o lógicamente si es que desde nuestra región también podemos aportar y entregarle algo bueno a nuestro país. Y ayer nos encontrábamos en la FIDAE y ahora, me decía, ¿cierto? El gobernador me decía, bueno, nos fue bien en la conversación en un centro ahí que estamos soñando y donde todos estamos tratando de que se concrete y que no hablemos solamente de espacio desde el centro del país. Lo quiero graficar y permítanme desde el norte, ¿cierto? Pero que en definitiva nuestro país, si bien se divide en regiones, muchas veces el cariño llega solamente al nivel central. Y por eso saludo también a Óscar Crisóstomo, el gobernador del Ñuble. Muchas gracias a ambos por estar acá. Son nuestras regiones las que están presentes y lo digo porque cada uno de ustedes, y principalmente desde Balún y por supuesto de ENVI, han logrado descentralizar esa toma de decisión o de descentralizar la conversación, el compartir ideas y lo rico de lo que han ido logrando a través de este sueño. Y lo quiero decir así, ENVIS no partió como un gran evento, partió como una idea
que nació desde la experiencia, desde la convicción de que el desarrollo no se entiende solo en un papel, en una reunión, en un directorio, entre cuatro paredes, sino en la vida cotidiana, en el día a día de las personas, y cuando se comparte, cuando se conversa, cuando las experiencias terminan en un tejido humano, obviamente que de ahí tiene que salir solamente algo positivo. En pocos años, entonces, esa idea ha ido creciendo, han recorrido distintas regiones, hoy han llegado hasta acá y han convocado voluntades, miradas desde lo público, desde lo privado, de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y hoy esa misma idea que han llevado a los territorios, insisto, está presente ni más ni menos que en el Congreso Nacional. Realizando esta actividad en un salón del Congreso Pleno no es casualidad para mí, sino que es una señal de todo lo que le queda a ENVIS por crecer. Y llegar en definitiva a donde se toman decisiones. Cuando lo público y lo privado se encuentran, obviamente que también la toma de decisión se multiplica y se concreta rápidamente. Y eso no se conecta con un desafío, y eso nos conecta, con un desafío mayor. Chile está en un momento en que ya no basta solo con crecer. Chile necesita avanzar con sentido, no solamente con empatía, y siempre trato de recalcar esta diferencia, porque yo puedo actuar con empatía si me pongo en el lugar del otro. Pero si yo actúo con compasión, ayudo a alivianar el dolor que esa otra persona pueda tener. Por lo tanto, también yo invito a que pasemos de la empatía, ¿cierto?, que llevamos tantos años tratando de que se instale, de repetirla, de que esté presente en la toma de decisión, pero derechamente a la compasión. Chile necesita entonces avanzar con sentido, y ese sentido se construye desde los territorios, es ahí donde la decisión se vuelve real, y ahí es donde las personas viven y de verdad los efectos del desarrollo se notan o no se notan. Porque el desarrollo no es solo una política, ya sea privada o una política pública. Es una experiencia, es la posibilidad de acceder a oportunidades y en definitiva es calidad de vida a la que todos aspiramos a acceder. Es sentirse parte de un proyecto común, vital en lo que han realizado. Es cierto, muchas veces la vinculación, el diálogo, los conversatorios no son vinculantes, pero la verdad no depende de una ley que sea vinculante. Depende de la autoridad de turno si lo que escuchó lo lleva en definitiva al proyecto, lo recoge de buena manera, o fue una buena foto, hicimos como que nos interesaba y ahí quedó, ¿no? Y por eso es tan relevante, insisto, ENVIS, por todo lo que congrega, por lo que motiva, por lo que suma y porque luego efectivamente lo llevan a donde se toman las decisiones. Por lo tanto, el desafío que tenemos es claro, no se trata solo de hacer más, sino de hacerlo mejor, de hacerlo bien, de construir un desarrollo que sea sostenible, que sea inclusivo y, ¿por qué no decirlo?, que sea legítimo, que no termine cuestionado en los tribunales o que no termine con proyectos paralizados, donde muchas veces nos concentramos la mirada allí y no miramos hacia atrás en qué se hizo mal en el camino. Un desarrollo que se construya con diálogo, con respeto y con la capacidad de entender la diversidad de realidades que existen en nuestro país, porque esa es la gran riqueza de nuestro país, esa diversidad que en definitiva todos tenemos que cuidar en torno al respeto, en torno a la democracia, en torno a estas comunidades. Hoy Chile necesita certezas, necesita reglas claras, instituciones que funcionen y decisiones que se tomen obviamente con mucha responsabilidad. Porque a diferencia de la decisión que puede tomar, y voy a relevar incluso la discusión, un abogado respecto de un juicio que lleve, un médico incluso respecto de su paciente, un profesor al momento de evaluar a sus alumnos, cuando desde lo público o desde las alianzas público-privadas se toman decisiones erradas, son la inmensa mayoría de los chilenos los que soportan ese error o esa mala decisión, o los que en definitiva avanzan juntos si es que esa decisión fue la correcta. Desde el Senado, desde mi compromiso, es poder dar estabilidad, es poder abrir espacio, es poder lograr que aquello que sí tiene que quedar en la ley quede, que esa discusión se dé con urgencia, que no quede esperando y postergada años, literalmente, en los cajones, en un archivador, o que en definitiva, porque lo presentó alguien de al frente, me parezca que es una mala idea de entrada, ¿no? Porque gobernar bien no es solamente decidir, tocar la campanilla, como digo yo a propósito de estas semanas, es hacerse cargo de cómo esas decisiones, insisto, impactan en la vida de las personas. Y en eso no podemos fallar. En eso Chile no puede fallar y tiene que avanzar entre todas y todos. Por eso ese avance tiene que sentirse, tiene que llegar, tiene que transformar la vida de las personas en cada territorio. Y ese es el desafío y también la oportunidad que yo veo en ENVIS, una articulación
que ya tiene experiencia, que ya tiene camino recorrido, que ha logrado convocarnos a todos y a todas hoy día acá en este salón, que ha llegado a desplegarse en todo Chile, donde son miles, sobre todo, y permítanme detenerme acá, los dirigentes sociales que viajan de las distintas comunas de nuestras regiones cuando se realiza en general en las capitales regionales para ser parte, para ser escuchados y para que en definitiva la mirada que ellos tuvieron y compartieron en ese momento esté donde se toman las decisiones. En ENVIS en ese momento, en lo que comparta ENVIS luego con sus socios, con quienes han creído también en ello. Y hoy día lo quiero decir, todo lo que ha hecho ENVIS en estos años, yo espero que también llegue acá a la toma de decisión, a la discusión legislativa y en definitiva donde se gobierna para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, senadora. Qué importante también, ¿cierto? Conocer este compromiso de que lo que pasa en un territorio tenga impacto acá, en la toma de decisiones, y de eso se trata. Todos queremos el desarrollo, eso no hay ninguna duda, que nos llegue a todos, pensando en los territorios. Bueno, no voy a avanzar porque quienes saben y tienen los hallazgos los voy a presentar de inmediato. Vamos a presentarles una pequeña síntesis de estos principales hallazgos que surgieron de estos diálogos que ya bien hemos descrito se dieron en el mes de enero en el norte de nuestro país, ahí en Antofagasta, en estos diálogos improbables. Más que conclusiones cerradas, vamos a revisar ideas, también tensiones, oportunidades, aprendizajes que surgen de conversaciones que son reales. Justamente en contextos además muy diversos y entre personas que no necesariamente comparten la misma mirada ni comparten el territorio, de verdad en mesas que son quizás muy improbables. Bueno, para profundizar en estas ideas y en esta síntesis quiero invitar al escenario a Juan Ignacio Cordero, subdirector de Incidencias y Asuntos Públicos de Balum Latam, y María Jesús Aldunate, directora de Encuentros de la Corporación 3xI. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo también estoy nerviosa, así que... Y me cambiaron el micrófono más encima. Gracias, Maca, por la presentación. ¿Me pueden ayudar con las láminas, por favor? Gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, no podemos partir hablando de los hallazgos sin hacernos una pregunta inicial. Porque hablar de los hallazgos no es presentar el proceso como solo un resultado, es un proceso en realidad. Porque parte importante está en el diseño. Cuando comenzamos a diseñar este encuentro en Antofagasta, así como las otras versiones de los ENVIS, lo primero que aparece no es una temática. No es una respuesta, es una pregunta. ¿En torno a qué vamos a convocar? Porque siempre nosotros lo que estamos tratando de promover es la cohesión social, pero ¿en torno a qué vamos a convocar? Y ahí hay una decisión importante, porque más que la temática en sí, lo que está en juego es que ocurra el encuentro. El encuentro entre personas que habitualmente no se encuentran. Nosotros siempre decimos pares improbables, que no se cruzan en su día a día, por sus ámbitos de acción, por los lugares que habitan. Muchas veces ahí veíamos que hay personas de Antofagasta, del Biobío, de Ñuble, de los lagos. Pero también por sus prejuicios. ¿Por qué me voy a juntar con esta persona? ¿Para qué me voy a juntar? Si total de ahí no va a salir nada. Y no solo eso. Si es posible que esa conversación no se agote en ese momento, sino que se pueda sostener y tener algún efecto más allá de que ocurra esa conversación, ese hito en específico. Y desde ese lugar aparece la pregunta, ¿qué entendemos por desarrollo? Que no es una pregunta abstracta, acá el gobernador lo debe tener bien claro en Antofagasta. Es un territorio donde conviven
la inspiración, las oportunidades que nos trae la minería, la energía, la innovación tan presente. Pero también están las tensiones que son bien concretas de la migración, de la desigualdad, de la fragmentación social que muchas veces vemos representada en Antofagasta, pero a lo largo de todo el país, en distintas dimensiones. Y como toda pregunta, que no tiene solo una respuesta, más que responderla, la invitación es otra: cómo hacernos cargo de cómo la sostenemos. Y ahí veíamos que aparecen distintas invitaciones cuando nos preguntamos qué entendemos por desarrollo: el empleo, la economía, la salud. No lo teníamos claro. Entonces, en hacernos cargo de cómo la sostenemos, es preguntarnos, bueno, todos hablamos de diálogo. Está como de moda hablar de diálogo. Pero cuando llega el momento, no siempre estamos dispuestos a escuchar al otro. No siempre confiamos en lo que puede surgir del diálogo. Camilo hacía la distinción: el diálogo busca entender. Y ahí el grupo motor es clave, es esencial, y varios de ustedes fueron parte de ese espacio. Para habilitar el encuentro, tuvimos un espacio de 5 meses, donde periódicamente se reunieron 26 organizaciones diversas, del mundo público, privado, la academia, la sociedad civil, quien no solo diseñó este espacio, sino que lo fue haciendo legítimo y pertinente. ¿Y por qué menciono esto? Porque no solamente buscamos que lleguen las personas, sino que cuidamos que queden estas conversaciones, incluso que cuando hay desacuerdo, incluso cuando es incómodo, que ocurra ese desplazamiento, pasar de coincidir a vincularse. Y ese moverse no es intención. Requiere pasar del interés propio hacia algo que nos involucra a todos, hacia ese nosotros. Un nosotros que no es obvio, que se construye y que es el grupo motor el que lo sostiene. Parte de lo que vemos relevante y como parte de los hallazgos es la importancia de un espacio que sostenga los diálogos, que sostenga las posibilidades. Porque el ENVIS no se juega en el día, se juega en lo que queda después. En si esas personas vuelven a hablar, si se pueden reconocer, si algo cambia, aunque sea mínimo, en cómo se relacionan. Y es ahí donde aparece esa posibilidad. Por eso la agencia, la posibilidad de incidencia de cada uno de esos actores es clave, porque son los que pueden sostener lo más frágil, la posibilidad de que el encuentro ocurra de verdad. Este ejercicio que permite que actores distintos, contradictorias, intereses y visiones distintas puedan sentarse en esta misma mesa, no para ahorrar sus diferencias, sino para hacerse cargo de ellas. Hay algo que nosotros veíamos con fuerza: el desarrollo es territorial. Muchas veces se piensa como algo abstracto, pero se vive, como decía la senadora, en los territorios. No es Chile que no quiera desarrollo, es que no todos vivimos en el mismo país. Y cuando hablamos desde los territorios aparecen cosas que no siempre entran en las definiciones, entran las historias, las trayectorias, las formas de habitar, la relación con la tierra y lo que cada comunidad entiende como bienestar. Y por eso cuando hablamos de desarrollo desde las regiones es hablar de una parte de Chile, no es hablar de una parte de Chile, es hablar de Chile. En ese sentido, las personas que participan del encuentro son agentes de cambio. No cualquiera es el que participa. Son personas que en sus espacios están incidiendo, conocen sus territorios, son tomadores de decisión, son quienes implementan, quienes viven día a día las consecuencias de esas decisiones. Son personas del mundo público, del mundo privado, de la sociedad civil. Personas que trabajan en la minería, en la educación, en las organizaciones sociales, en los territorios, y que desde ahí tienen algún grado de incidencia en lo que pasa. Y eso hace que cambie la conversación. Porque en espacios de encuentro como este, entonces no se encuentran solo miradas distintas, se encuentran entonces también
distintas formas del poder, en las que se decide, en las que se ejecuta, en las que se viven las consecuencias. Y eso exige algo que es distinto. Entonces no se trata solo de opinar de desarrollo, se trata de hacerse cargo de él. Se percibe y se observan como agentes de cambio. Las personas que participan de un encuentro como este se sienten y son corresponsables del desarrollo. Es parte de lo que observábamos. Se hacen cargo. Y no solo se hacen cargo en el colectivo, sino que hay un grupo en particular que es clave y que muchas veces lo escuchamos en distintos discursos, espacios, que es la sociedad civil. La sociedad civil aparece en este contexto no solo como la sociedad civil organizada, sino que también como las dirigencias. Aquellos grupos que desde su conocimiento, desde sus territorios, desde esa capilaridad, tienen la posibilidad de generar las confianzas, donde muchas veces no la hay. Y eso lo que permite es que se puedan encontrar actores que hoy no se están encontrando. Y eso es una tremenda posibilidad para el país. Una posibilidad que no necesariamente estamos viendo y no la estamos necesariamente utilizando. Es no solo participar de las acciones. La sociedad civil hoy día puede hacerse cargo colectivamente de cómo esas oportunidades que existen de desarrollo se transformen en un desarrollo real y concreto para cada uno y cada una de los habitantes de nuestro país. Juan, no sé si me ayudas con los siguientes. Ahora sí. Hoy, primero que todo, estoy muy orgulloso porque soy de Valpo, soy de Playa Ancha. Volver acá y estar acá en un espacio tan simbólico y representativo para lo que es Chile y para lo que es Valparaíso como ciudad, también muy contento. Contento también, gobernador Ricardo, que pueda estar acá, una de las regiones más antiguas de Chile. Óscar, bienvenido también, una de las regiones más nuevas de Chile, en donde también empezamos a conversar y generar puntos de encuentro en torno a lo que es el desarrollo. Pero uno de los principales hallazgos es cuando queremos definir el desarrollo. Y ahí entramos al tiro en un conflicto. También citando a un querido profesor, Eduardo Caviere, que también historiador de acá de Valparaíso, que nos decía siempre que un concepto siempre trae una red de conceptos. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, una óptica de lo económico, hablamos solamente de números y de estadísticas. Y muchas veces cuando queremos hablar del tema medioambiental entra en una tensión. Cuando hablamos del tema del desarrollo medioambiental entra en tensión con otros paradigmas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo es una conversación interna de conflictos en donde ciertos grupos empiezan a definir este concepto y otros van quedando atrás. Y ahí vamos generando y vamos visibilizando, y esto pasó mucho en el Grupo Motor, porque éramos 26 personas, 26 instituciones, y la primera pregunta que hicimos cuando partimos los trabajos era ¿qué entendemos por desarrollo? Tuvimos 26 definiciones de desarrollo. Entonces, claramente el desarrollo, por un lado, se conecta con una emocionalidad y con una territorialidad. Y esos son los elementos que nosotros nos dimos cuenta que entraban en tensión, pero muchas veces esas tensiones se preocupan más que nada en la definición, más que visibilizar lo que hay detrás de estas tensiones. Y muchas veces entran, como les decía anteriormente, entra esta mirada del crecimiento con lo medioambiental, entra la mirada individual con lo colectivo, estas tensiones que van, por un lado, dando forma para que, como una guitarra, mientras más tensa está la cuerda, mucho mejor puede sonar, pero cuando se tensa mucho, la cuerda se puede romper. Ese equilibrio es súper importante tenerlo claro cuando empezamos a hablar de lo que es el desarrollo. Entonces, ahí empiezan a emerger también ciertos entendimientos cuando estamos tratando de incorporar esta mirada de desarrollo y también incorporar a nuevas voces cuando hablamos de desarrollo. Y aquí hablamos de principalmente las fracturas, cuando queremos hacer una definición. Una, como bien decía Sebastián en sus palabras, esta fractura temporal, cuando hablamos del desarrollo cercano y el desarrollo lejano. Cuando hicimos la encuesta con Criteria respecto a estas percepciones en torno al desarrollo, uno de los principales puntos que nos llamaba la atención es esta bifurcación.
Cómo desde este desarrollo cercano, de esta capacidad de las personas de poder incidir en la vida cotidiana, como ciudadanos, a través de la sociedad civil, de las organizaciones, pueden ir modificando ciertas acciones que le pueden mejorar la calidad de vida, pero sienten que tienen techo. Y ahí también me cuelgo un poco de sus palabras, senadora, de que la conversación que tiene que existir dentro de los espacios de toma de decisión tienen que conversar con estas realidades, porque si no vamos a seguir dividiendo la sociedad y la desesperanza va a seguir reinando. Eso es un punto clave. Lo otro es la capacidad de agencia, que en resumen es la posibilidad y la potencia que tienen las comunidades organizadas para poder liderar, para fortalecer su capital social, para poder incorporar nuevas visiones y perspectivas que muchas veces siguen teniendo techo. Esta posibilidad de cambio sigue siendo una realidad limitada para lo que son la posibilidad de generar cambio. Y lo otro es la fractura generacional, que es más allá de que los jóvenes y con los más adultos no conversen. Es que como sociedad hemos ido perdiendo históricamente los espacios de socialización. Lo que antes era un club social deportivo, lo que antes era el club de Rayuela, lo que antes era el club donde se integraban las nuevas generaciones con los más jóvenes, se ha ido fracturando. Y ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de sabiduría principalmente, se ha ido dividiendo en donde también, por un lado, los jóvenes tienen nuevos códigos, lenguaje y representaciones, y los adultos también tienen nuevos códigos que muchas veces no conversan. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, ¿quién está hablando de desarrollo? En el fondo, es un grupo de adultos pensando en ellos como adultos para el futuro de los adultos. Pero los que van a liderar este proceso van quedando atrás. Y eso es una de las principales fracturas que nosotros estábamos viendo y que también relevamos mucho en las conversaciones. Pero ahí surgen también la posibilidad. Salimos un poco de este elemento de fractura y nos vamos principalmente a lo que son los elementos de estas posibilidades. Uno, y la más importante, y porque también el panel tiene estas características, es la pertinencia territorial. Como el escudo nacional que está en el fondo, el huemul arriba tiene un barco, si se fijan, es porque el escultor quiso darle esa pertinencia territorial. Porque el barco representa el territorio de Valparaíso. Le sacamos la corona y le pusimos el barco. Esos elementos que muchas veces son muy sutiles, muy prácticos, pero en el fondo van demostrando que cuando uno incorpora estos elementos propios, que son históricos, que son culturales, que son la memoria, que es la idiosincrasia de las comunidades, van generando empatía, van generando confianza, y la confianza en sí es acumulativa. Cuando generamos estos puentes, muchas veces podemos ir solucionando todas estas problemáticas. Y lo otro es esta conexión intergeneracional. Los pueblos originarios, muchos participantes del ENVI siempre nos decían que los consejos y los loncos se sentaban, incorporaran a todos los jóvenes a dialogar para que entendieran cómo es la toma de decisión. Que muchas veces la toma de decisión pasa por elementos más de acción rápida, más que procesada y conversada. Y ese elemento de sabiduría es uno de los elementos que son los puentes que nosotros queremos relevar también para que se puedan incorporar en las decisiones y las conversaciones. No todo se puede resolver de manera rápida, pero todo se puede dialogar, que eso también es uno de los principales aprendizajes y hallazgos del encuentro. Entonces, para nosotros es, ¿qué desarrollo queremos? ¿O a quién queremos hablarles cuando hablamos de desarrollo? Y lo otro principal, y ahí dando también el pase Maca y al próximo panel, es ¿cuántos desarrollos tenemos en Chile? ¿O cuántos deseos de desarrollo tenemos en Chile? ¿Cómo conversan con las realidades? ¿Cómo conversan también en esta realidad no solamente monofocal, sino que también cómo podemos conversar con lo productivo, lo ambiental, lo social y lo intergeneracional? Se nos abren muchas preguntas, no quiero seguir cortando el tiempo, pero muchas gracias por su atención y Maca, te doy el paso. Bueno, muchísimas gracias a la GESU también, ¿cierto, Juan Ignacio, por presentarnos estos como pequeñas síntesis, estos hallazgos de estas conversaciones tan enriquecedoras que pudimos vivir en el norte de nuestro país, pero que se proyectan ahora mirando al sur, ¿cierto? Hasta la región del Biobío, porque ese es el valor, pues el territorio. Bueno, y esto nos abre una serie de preguntas relevantes sobre cómo entendemos y justamente proyectamos el desarrollo, que el desarrollo se experimenta en dos tiempos, el futuro, el presente del país, que la relación entre generaciones emerge como un desafío, bien lo recalcaban, que la sociedad civil
cumple un rol fundamental para favorecer la confluencia y acortar las brechas. El rol de la sociedad civil es fundamental. Bueno, cada uno de estos elementos cobra sentido, así que desde ahí, desde esa mirada, queremos profundizar en esta conversación y por eso es que queremos invitar a este espacio a Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta. Mientras pasa, yo voy a contar algunos datos. Él es gobernador regional de Antofagasta, Chucky Camatino de nacimiento, profesor de filosofía de profesión. Su carrera comenzó hace más de una década al formar y levantar un movimiento ciudadano, El Polvo Te Mata, ¿no? Imagínense, en la región minera. Con foco medioambiental y con el afán de velar por la salud de las y los ciudadanos. Se desempeñó como consejero regional, presidió la Comisión de Salud y Medio Ambiente, empujó también a convertirse en gobernador regional, rol que lleva desempeñando ya en 2 periodos consecutivos, liderando una administración centrada en la participación ciudadana, el desarrollo territorial, la diversificación productiva, innovación y más. Así que bienvenido. También nos acompañará Óscar Crisóstomo, gobernador regional del Ñuble. Mientras pasa, también comparto algunos datos. Gobernador del Ñuble desde el año 2021, trabajador social, se ha desarrollado su trabajo en el servicio público. Entre su experiencia destaca el Departamento Provincial de Educación de Ñuble, el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, Servicio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Chillán Viejo. Ha liderado distintas iniciativas para aportar al desarrollo y fortalecimiento también de la región, dentro de los que se destaca el Polo de Salud junto a la Universidad del Biobío, distritos de innovación, centros de Teletón y más. Así que bienvenido. Me dejaron al medio, veo, así que iré para allá. Bueno, muchísimas gracias a los gobernadores. Yo quiero compartir las palabras de Juan Ignacio. Voy a salirme del libreto. Cuando uno está en el territorio donde nació, se crió, creció, uno también tiene este sentimiento, ¿cierto?, que además le entrega emoción, que lo comparto contigo. Y con esto quiero poner el acento en que finalmente yo nunca hablo de regiones, sino hablo de otras regiones distintas a la metropolitana para recordar que la metropolitana es una región más, ¿cierto? Y desde esa mirada quiero dividir esta conversación en distintos temas, ¿cierto? Puentes para el desarrollo, la pertinencia territorial, seguridad y bienestar. Así que partamos con esto que yo hacía alusión, a esta pertenencia territorial, que además nos entrega la identidad. ¿Cómo puede, en este caso, su región, avanzar hacia este concepto de desarrollo que no limita el crecimiento económico, que integra además las dimensiones que tanto reforzábamos, la cohesión social, la equidad, la sustentabilidad, por supuesto, de la mano del medio ambiente, sostenibilidad, tal como fue planteado en el ENVIS 2026. O sea, es un gran desafío. No sé si quiere partir el norte o el sur. Partamos por el norte. Muy buenos días a todos y todas. Llegaron a los niños. ¿Ah? ¿Qué? Estábamos felices y molestando con los niños. La verdad es que estamos muy contentos de estar acá. No es gratuito que los gobernadores nos hayamos sentado, no al centro. Claro. En el fondo nuestro tema es la descentralización y nuestro tema se me olvidó contarles que además es comediante. Es precisamente el desarrollo. Los gobernadores, cuando se divide el intendente, los legisladores acá en este espacio dijeron: va a haber esta figura del gobernador, que va a ser el jefe del gobierno regional, y a él le vamos a dar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y el gobernador se va con las platas. Y después salieron algunos creativos y dijeron: le vamos a poner un delegado presidencial al lado, que va a ser el representante del presidente, el representante del Ministerio del Interior. Y que él se va a encargar más bien de la coordinación y de la articulación de los distintos ministerios, las seremías que hay en las regiones, ¿ya? Entonces, yo siento que la pega del gobernador tiene que ver precisamente con el desarrollo de la región. O sea, yo tengo que administrar los fondos, que no son pocos, sobre todo en mi región. Yo vengo de la región más rica de Chile, Huichichí, Mondaca, porque efectivamente tenemos la minería. El 100% del litio se produce en mi región, 2/3 de todo el cobre de Chile se produce en mi región. Entonces, tengo esta responsabilidad de usar estos fondos para el desarrollo. Y cuando yo me paro y miro el desarrollo, yo siento que la palabra desarrollo tiene que ver mucho con futuro. Tiene que ver cuál es el futuro que queremos, cuál es el futuro que nos merecemos. Y
y cuál es el futuro que nos merecemos todos en este territorio. Y es así como yo creo que efectivamente desde las regiones, desde el territorio, es donde nosotros tenemos que construir una mirada de lo que esperamos que sea nuestro país. Y en esta mirada tienen que estar todos y tienen que todos participar. Y eso es lo complicado. Pero eso también ha sido, yo creo que el poder que hemos tenido los gobernadores. Porque los gobernadores, al ser la autoridad de alguna manera electa, que cuenta con mayor respaldo, cada vez que nosotros convocamos, cada vez que nosotros invitamos, llegan todos. Y todos quieren participar y todos quieren aunar. Entonces, es por eso que yo he ido desarrollando, por lo menos en mi región, una mirada en donde todos podamos dialogar y todos podamos dialogar de igual a igual. Creamos una estrategia minera, ya lo dijo la Maca, yo andaba portándome mal, andaba protestando contra la minería, pero después creamos una estrategia en donde invitamos a la industria a trabajar, de hecho están aquí todos mis amigos de la industria, y les dije, pues, pensemos juntos la región. Y tenía que cortarme más, que yo voy a hablar nomás. No, cuando usted quiera nomás. Y en el fondo, pensemos juntos la región. Invitemos a las comunidades de pueblos originarios, invitemos a los alcaldes, invitemos a las universidades, invitemos a todos los proveedores de la minería, invitemos a todos, que todos soñemos en conjunto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que generar diálogo. Y para cerrar, efectivamente yo creo que la política es el ámbito de acción en donde el desarrollo se la juega. Pero hay dos tipos de política. Tenemos una política, no voy a apelar al Senado, Paulina, pero tenemos una política polarizante. Tenemos una política que se queda en la discusión, que se queda en marcar el punto. Tenemos gente que le gusta andar polarizándonos, que le gusta andar peleando. Y gente que cree que mientras más ofensivo, más agresivo sea, más like gana. Y es porque somos esclavos nosotros del algoritmo. Todos nosotros creemos que todos piensan igual que nosotros porque el algoritmo te muestra lo que tú querís. Si en el fondo no es que todos o que todos crean lo mismo que tú. Hoy en día el algoritmo te muestra lo que tú quieres para mantenerte cautivo, porque esto es un negocio, para que consumas bien. Y hay gente que cae en esa trampa. En cambio hay otros, donde espero estar yo, que queremos mirar más allá y que queremos diálogo y que queremos construcción. Y por eso que me llevo bien con Paulina, a pesar de que estamos en veredas distintas, y es por eso que me llevo bien con las mineras, y es por eso que también me llevo bien con mucha gente, porque creo que hay espacios de construcción conjunta. Entonces, eso va a pasar. Claro, porque tiene un fin común, que es en este caso el desarrollo de Chile, el desarrollo de su región, y eso permite poner el objetivo por sobre las diferencias, que es clave para los diálogos. Muchísimas gracias. Hablaba de polarización y bien vale la pena siempre revisar la encuesta o los hallazgos también que se hace cuando miden, ¿cierto? La Corporación del Transporte lo hace, justamente la polarización. Vendrá también este año, me imagino, un nuevo sondeo. Una nueva región y también tiene importantes desafíos, ¿no? Y por lo mismo le pregunto cómo puede su región avanzar justamente hacia este concepto de desarrollo. Bienvenido al gobernador. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder saludarlos a todos, a la presidenta del Senado, a Sebastiana Camilo, particularmente a María José. Yo quiero decirles que probablemente el que más nervioso debería estar sería yo, porque ustedes ya se conocen, ya han estado en encuentro. ¿Quiere un aplauso también para los nervios? Así que, no. Ay, para los nervios, ¿ves? Y cuando me llama María José y me cuenta esta invitación, yo le pido una pausa para poder ver de qué es lo que se trata, ¿no? Y ha sido indudablemente bien rico poder entender el concepto final que hay en este diálogo que se genera desde nuestras distintas miradas, desde nuestras perspectivas, que creo que van encauzando finalmente los desarrollos. La región de Ñuble, tal como tú lo dices, es la región más joven que tiene nuestro país, va a cumplir recién 8 años, pero probablemente de las regiones más ricas que tiene culturalmente, identitariamente, patrimonialmente. No hay otra región que tenga un O'Higgins, un Prat, Violeta Parra, Nicanor Parra, en fin, tantos personajes que le dieron un sentido a una región para que hoy nos inspire y sea la región que es. Y yo partiría diciendo lo primero, que el diálogo, la confianza, los prejuicios, indudablemente lo que conforman la base y el cimiento para poder uno pensar en desarrollar un territorio.
En nuestro caso particular, nosotros somos el primer gobernador indudablemente de una región nueva y había mucha tensión en la región desde su conformación, ¿ya? Su instalación y los tipos de liderazgo, y además que llega un gobernador en una región que es conservadora, ¿ya? Un gobernador progresista. Entonces, eso genera indudablemente una primera tensión que se basa en los prejuicios mutuos que uno va generando en estos procesos y que son tan comunes, ¿no? en nuestra sociedad. Y ahí quiero partir de la base de que el diálogo, te diría yo que es lo primero que uno tiene que cimentar. Y en el caso de los gobernadores, no sé si le pasa lo mismo a Ricardo, pero yo creo que es muy transversal el mayor esfuerzo que hemos tenido que hacer en nuestros territorios es el diálogo, ¿ya? Para poder converger en ciertos puntos de acuerdo. O por último, intereses comunes, propósitos comunes, y donde no lo hay, seguir conversando y no cortar esa línea que un vaso comunicante finalmente para que las cosas empiecen a pasar. Y ese yo te diría que fue lo primero que uno tiene que hacer. Lo segundo, la cohesión social, en términos de que este diálogo sea transversal, abierto y que te permita tener algo que es tan importante para una sociedad como es la paz social, ¿ya? Que te da finalmente las estructuras mínimas para poder generar un desarrollo. Y sobre ese espacio, que yo te diría que es el principal espacio de energía que hemos construido en la región de Ñuble, y que siento que es un espacio que nuevamente vamos a tener que generar en este nuevo ciclo político que estamos viviendo, es donde uno empieza a generar los puntos de encuentro. Mi programa de gobierno con el cual llegué tuvo que ser totalmente modificado porque finalmente existían tensiones que teníamos que salvaguardar y teníamos que generar puntos que involucrara esfuerzos comunes, ¿ya? Y tenemos proyectos simbólicos finalmente que nos fue juntando a todos y también entendiendo que todos podíamos hacer un aporte en este proceso. Y el desarrollo te diría que se va cimentando desde ahí. Hoy la región de Ñuble ya no es lo que era, ¿ya? O sea, vamos a cumplir 8 años, éramos la región más pobre del país, hoy ya no lo somos, hemos escalado 55.000 personas salieron de la pobreza en estos últimos 7 años. Por lo tanto, hay una estructura que se hizo finalmente desde lo que la sociedad nos pedía en su minuto. Cerrar las brechas básicas, que era como lo mínimo, electricidad, conectividad, agua, etcétera, que eran 5 brechas que teníamos. Eso ya lo tenemos totalmente encauzado. Entonces ahora vamos al desarrollo estratégico finalmente, que es el que más nos interesa para poder seguir avanzando. Diálogo, cohesión, derrumbar prejuicios finalmente son la base fundamental para empezar a conversar y a tener diálogo. Y una visión de región, ¿ya? Una visión de región. O sea, yo entiendo que no tengo minería, está claro, ¿ya? Y no sé caso quisiera tenerla tampoco, por todas las tensiones que se generan, pero tengo vino, tengo nieve, tengo turismo, tengo agricultura, tengo forestación, en fin, tengo otras posibilidades que permiten que la calidad de vida en la región sea una muy buena calidad de vida, ¿ya? Entonces nosotros estamos apuntando más que a cifras económicas, a que la ciudadanía tenga una buena calidad de vida. Y eso implica ciertos esfuerzos bien transversales. Muchísimas gracias. Es bonito escuchar, dice, yo no tengo minería, pero tengo esto. Bueno, eso habla finalmente de la riqueza que tenemos en nuestro país tan diverso, donde solo hemos puesto la mirada quizá, como ustedes lo han dicho, en el centro. Ahora bien, ustedes están en posiciones estratégicas y en rol clave para poder relevar, ¿cierto?, a una región, y hay brechas en torno al desarrollo. No llega el desarrollo o de igual manera para todos, y eso lo sabemos. Por lo tanto, que dependan de ustedes, ¿qué decisiones concretas van a poder permitir acortar esta brecha que se vive tan distinto del desarrollo en distintos lugares de nuestro país? El gobernador decía, está en la región más rica, usted decía, bueno, fuimos la más pobre, logramos salir adelante, hay una desigualdad, una inequidad. ¿Qué concreto depende de ustedes para poder acortar esta brecha de desarrollo? No, nos vamos a poner bien serios. Porque efectivamente vengo de la región más rica de Chile, pero en mi región un niño mata a su tía inspectora. Y eso es algo que nos impactó a todos en Chile. En mi región no tenemos las carreteras que se tiene acá. En mi región no tenemos la cantidad de áreas verdes que tienen ustedes acá. Pues yo envidio mucho a Ñuble, porque efectivamente cuando él habla de calidad de vida yo le creo. Pero yo no puedo hablar de esa calidad de vida, porque mi región, a pesar de ser tan rica, en términos de índices de vida social, tengo estas desgracias. Y ahí es cuando
uno se pregunta efectivamente, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo resuelvo eso? Porque tampoco es que el Estado nos ayude mucho a poder resolverlo. Cuando llegué a Calama y estaban con este drama, el director, los profesores me pidieron, gobernador, traigan un pórtico. Pero la plata que yo manejo se demora 4 meses en poder ejecutarse. Si es que la licitación funciona. Porque hemos legislado y hemos creado un país que parte de la desconfianza. Y sobre todo con lo que pasó. O sea, se ponen tantas trabas para poder hacer algo basado en la supuesta transparencia y honestidad que hacen que las soluciones no lleguen a tiempo. Para los incendios, a veces nos demoramos 10 meses. Imagínate, se quema una casa, acá en Valparaíso, lo que ha sido la reconstrucción. Esos son los dramas que tenemos los gobernadores, que en el fondo manejamos esta plata de desarrollo, es una plata que tiene que estar pensada en el bienestar de la gente, pero a veces la estructura de desconfianza que tenemos no nos hace que podamos llegar a tiempo. Pero a pesar de eso, podemos hacer cosas. Y la cosa no está en lo institucional. Lo dijo muy bien la presidenta del Senado. El tema está en la voluntad, en que queramos hacerlo. Yo a los 3 días, gracias al apoyo de una compañía minera, llegué con el pórtico. A los 3 días. Todavía no lo pueden poner porque hay toda una trama para poder usarlo. Yo soy profesor. Yo sé que los colegios son espacios en donde tiene que haber una autoridad. Los colegios no son centros democráticos. El niño no estudia lo que quiere. Tenemos que decirle que tiene que estudiar. La libertad se educa con normas. Tenemos que ponerle normas que tiene que cumplir. Tenemos que ponerle espacios para que él entienda y aprenda a desarrollarse y a convivir. Y sobre todo lo que ustedes decían en los hallazgos, las escuelas son los centros de socialización, en donde el niño tiene que entrar en un espacio seguro y tiene que sentir que puede encontrarse con alguien distinto y tiene que sentir que puede discutir y que puede resolver sus diferencias en un ambiente de acción, de diálogo, y no a través de la violencia. Entonces, yo creo que sí, o sea, a través de la articulación, a través de la capacidad que tengamos nosotros de articularnos, de generar acuerdos, es donde está el poder de acción política que podemos ejecutar. Tenemos un tremendo drama en salud mental, tenemos un tremendo drama en educación, tenemos tremendos dramas en acceso a la vivienda. Le hemos hecho daño a nuestro medio ambiente. Pero tenemos riquezas, tenemos potencial, tenemos posibilidades de desarrollo. De nada sirve discutir, y ahí se lo dejo a ustedes, de nada sirve de discutir si es que no llegamos a acuerdo. El sentido de una discusión, y como profesor de filosofía se los planteo, es establecer acuerdos, es crear verdades. Da lo mismo si las verdades son absolutas, son terrenas, eternas o son, no sé, pues relativas. Pero la verdad como un acuerdo entre nosotros es lo que necesitamos. Porque cuando nos unimos, y Chile lo ha demostrado siempre, llegamos con ayuda por el incendio, llegamos con ayuda a las personas lisiadas, llegamos con lo que la gente necesita cuando trabajamos coordinados. Yo creo eso, yo creo que el poder del acuerdo es lo que nos puede salvar de todos los problemas que tenemos. Y la política tiene que entender que se trata de lograr acuerdos y no se trata de polarizar. Si me lo permiten, ¿de quién fue la culpa de lo que pasó en Calama? Yo le echo mucho la culpa a este país polarizado que estamos creando. O sea, no puede ser que un niño crezca con esa imagen de autoridades que lo único que hacen es pelear y marcar violencia. Eso. Gracias, gobernador, por poner el tono. Se nos abre otra pregunta. ¿Qué es la riqueza finalmente? Porque hablábamos de la región más rica y hecho que quizás más nos ha conmocionado en el último tiempo también ocurrió en esa región. Por lo tanto, también hay un desafío ahí. En la práctica, ¿qué puede hacer usted para cortar estas brechas? O sea, yo siento que los gobernadores llegamos para incomodar el sistema, claramente. Y esta tensión permanente con el nivel central
también con el Parlamento, ha habido una suerte de irrupción finalmente de cómo uno defiende una región y cómo la proyecta hacia el futuro. Y eso va a seguir ocurriendo porque no es que pasa en Chile, sino que pasa en todos lados del mundo. Y ahí la responsabilidad finalmente que tenemos los gobernadores en términos de poder empujar para que cosas que son necesarias en nuestras regiones ocurran, pasen, y transformarnos en los principales defensores de estas políticas públicas. Uno siempre dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Santiago, ¿no? Es como la máxima que uno tiene regularmente. Pero ese Dios muchas veces se equivoca en sus decisiones desde Santiago, porque no conoce los territorios. Y lo hemos visto en 1000 situaciones. Probablemente la última es con el alza de los combustibles, ¿ya? Donde se nos aseguró que el transporte público no iba a aumentar. En mi región aumentó un 47% el transporte público rural porque no había ningún instrumento para poder llegar a esos lugares, ¿ya? Y lo que estamos generando es pobreza, ¿ya? Eso es lo que va a seguir ocurriendo en eso. Entonces, y esa que probablemente es una definición actual, ¿no? Yo miro hacia atrás y hay miles de esos casos que son iguales. Y ahí es donde los gobernadores finalmente vamos colocando los cortapisos y vamos generando otras condiciones para que eso, nosotros esperamos de aquí al 15 que el ministro entregue una solución, porque, bueno, y esa ha sido una voz única de todos los gobernadores, porque necesitábamos una solución al transporte público, rural y escolar también, y ahí los gobernadores donde empezamos a incomodar, y ahí se genera otra alianza estratégica con los parlamentarios, con los alcaldes, porque es una realidad que viven todos los habitantes de nuestros territorios. ¿Qué podemos hacer? Esas son acciones políticas finalmente y decisiones políticas que asumimos con el respaldo ciudadano que tenemos en base a la elección que acabamos de vivir cada uno de nosotros. Lo segundo tiene que ver con algunas iniciativas o acciones que son ampliamente esperadas por la ciudadanía y que tienen que ver con oportunidades finalmente que uno le tiene que dar. Para mí una de las más simbólicas en mi región, para colocarlo ya la pelota al piso, ¿no? Un polo de salud. La ciudadanía por muchos años no tenía medicina, la carrera de medicina en mi región. Lo que decidimos hacer no es la carrera de medicina, sino que es un polo completo que tiene medicina, química y farmacia, 5 carreras más, con un centro de simulación, un centro de investigación, todo adosado a una región y a una universidad nuestra. Partimos de una iniciativa muy pequeña que la amplificamos y que hoy le está cambiando la vida a las personas. Fíjate que este año los mejores puntajes de la región se quedaron en la región. Antes siempre se iban, ¿no? Ahora decidieron todos quedarse, ¿ya? Y empezamos a la inversa. Uno siempre dice, bueno, primero la infraestructura para que empiecen a estudiar. Y lo que aquí hicimos, primero los estudiantes, después la infraestructura, que también es algo muy distinto a lo que comúnmente se hace. Si pensamos en infraestructura, vamos a pensar en 10 años más. Y lo que necesitábamos era la oportunidad de nuestros jóvenes que pudieran estudiar. Estamos creando la Escuela de Formación de Carabineros. Es para 7 años más, entre su diseño y, bueno, había un internado que estaba en todas las condiciones y el próximo mes ingresan los primeros 90 estudiantes a la Escuela de Carabineros. Lo inverso, ¿no? O sea, aprovechar las innovaciones, las oportunidades para generar oportunidades. Seguridad y oportunidades para nuestros jóvenes. Entonces, ¿podemos hacer cosas los gobernadores? Claro que sí. ¿Que nos colocan cortapisas constantemente? Claro que sí. ¿Ya? Que hemos sido brutalmente atacados también. Con Ricardo somos ya de 1000 batallas a esta altura, ¿no? De tantas cosas. Pero nosotros tenemos certeza de lo que estamos haciendo y lo disruptivo que son los gobiernos regionales hoy en día para mover la brújula. Pero la desconfianza al nivel central es brutal. Y yo creo que muchos de aquí saben, no hay proceso de desarrollo de nuestro país si es que no hay descentralización. Y esa literatura hay por montón para poder entenderlo. Por lo tanto, yo creo que lo que nos toca vivir a Ricardo, al resto de los gobernadores, y lo que tenemos que seguir haciendo es fuerza territorial, cohesión suficiente para seguir corriendo, ¿ya?, esa brecha y que las regiones empiecen a tomar más decisiones. El último dato. La región de Ñuble era la que menos inversión extranjera tenía, por razones obvias, ¿no? Joven. Decidimos crear un par de instrumentos y somos la 7ª región de Chile con mayor inversión extranjera. Desde Bimbo, en fin, 7 empresas en los últimos 4 años que se han instalado, grandes empresas que nos han generado más de 2000 empleos directos. Bueno, fue una decisión que tomamos nosotros y que hoy está funcionando y que nos muestra como un buen lugar para poder vivir y poder instalarse en la empresa. Eso creo que los gobernadores sí lo hacemos, con muchos riesgos, ¿sí? Porque estamos corriendo finalmente los cercos de lo que se puede hacer. Y eso genera una tensión inminente en todo el sistema público.
Muchísimas gracias. Bueno, el que no se arriesga no gana. Así que gracias por compartir la experiencia. Qué importante esto de poder que los puntajes se queden en la región. Finalmente, esto que pasa mucho también aquí de Valparaíso, la fuga de cerebros hacia el centro y finalmente es una familia. Estoy pensando incluso en la comunidad. Es una familia que no se rompe tempranamente, a pesar de que el vínculo no se rompe, pero no es alguien que se tiene que trasladar a otro lugar, que es un costo afectivo, pero también financiero importante para las personas que tienen que ir a estudiar a otras regiones. Así que qué bueno que hay buenas iniciativas y que hay camino que recorrer. Ahora bien, hemos aprendido que en estos puentes del desarrollo es la colaboración lo que nos va a permitir para problemas colectivos, soluciones colectivas, ¿cierto? Y ustedes ya han sentado las bases, lo han hecho también quienes nos han antecedido, que es el diálogo y el dejar, no sé si dejar de lado las diferencias, sino que encontrarme a pesar de las diferencias por un objetivo común. Y ahí pareciera que la articulación es clave entre el Estado, las empresas, la academia, la sociedad civil. Y en el ENVIS, en esta conversación territorial que tuvimos en enero, aparece con fuerza el rol de la sociedad civil. No solo participa, sino que también empuja el desarrollo desde lo local. Entonces la pregunta siguiente es, ¿dónde están viendo hoy el aporte a su región y cómo se están incorporando la sociedad civil y cómo también ustedes ven la articulación? A mí me encanta la historia que cuenta el gobernador cuando dice protestaba contra las mineras y hoy día soy amigo de... Pareciera que el camino era ponernos de acuerdo con quienes teníamos una mirada distinta. Por lo tanto, ¿cómo están viendo el aporte de su región? ¿Cómo están avanzando en esta articulación que pareciera a todas luces es el camino para poder encontrar y avanzar hacia el desarrollo que les llegue a todos? Yo creo que una alternativa es sacar un poco la ideología. Siempre están como estos motes, como que los que somos zurdos, lo único que queremos es que todo sea estatal, y los que son diestros como que todo lo que quieren es que todo sea privado. Y yo creo que las cosas no son así, o sea, hay formas distintas de entender el desarrollo y de cómo nos podemos complementar. Yo efectivamente levanté un movimiento ambientalista y hoy en día con la empresa estoy remediando suelos. Con una empresa estamos remediando los suelos. Cuando yo andaba en la calle se decía que no había ninguna contaminación, pero efectivamente habían trazas, se asumieron, se hizo todo un estudio de impacto ambiental y estamos remediando los suelos, estamos recuperando terrenos para la ciudad. Sacamos un acuerdo de producción limpia en Sierra Gorda y todos se pusieron de acuerdo en cómo reducimos las tasas de contaminación. Pero esas cosas surgen en la medida en que seamos capaces de escucharnos todos, de generar espacios de encuentro en donde todos podamos estar. Yo creo que esa es la riqueza de ENVIS. Esto que dicen ellos de estas conversaciones improbables es cierto. Hay muchas conversaciones que a veces son improbables, pero no porque las personas no tengamos capacidad de encuentro, sino que porque muchas veces lo que nos pesa es como esta ideología, estas anteojeras que nos ponemos todos para entender al otro. Al final del día todos somos personas. La gente que está en la empresa son personas que también viven en el territorio, que también se dan cuenta de los problemas. La gente de la sociedad civil son personas que también están en ese contexto, que pueden dar sugerencias, que pueden alumbrar respecto de cosas que pasan. Los políticos, no es que por el hecho de que soy un cargo perdí mi cualidad como persona. También sigo sintiendo, también sigo articulando, también sigo pensando. El tema es cómo nos juntamos a conversar y establecemos mínimos comunes. Porque en el fondo en eso está. De hecho, acá en el Congreso hay una bancada descentralizadora. Y es una bancada bien variopinta. O sea, yo como zurdo pensé que todo eso iban a ser zurdos y no, a veces hemos recibido más ayuda del lado diestro. Entonces, efectivamente, hay espacios comunes que uno puede conversar, que uno puede discutir, que uno puede empezar a establecer acuerdos. Y efectivamente cada uno tiene que jugar su rol. Y hay que entender cuál es el rol que cada uno tiene que cumplir. Porque a veces también como que distorsionamos las cosas y le pedimos a quien no debemos pedirle. O sea, la industria es industria. La empresa tiene un objetivo y es generar recursos y ganar recursos. La sociedad civil tiene otro objetivo, que es representar, que es levantar ideas. Y nosotros, lo público, somos los que estamos llamados a articular y a
efectivamente a resolver situaciones coordinándonos entre todos. Y la academia tiene otro espacio también que tiene que cumplir, pero ojalá una academia vinculada al territorio. No estos estudios en el fondo por cumplir con la acreditación y tener tantas horas de investigación o de publicaciones que al final quizás no impactan en el entorno. Entonces yo creo que cada uno tiene que jugar su rol y cada uno tiene que plantearlo. Y entre todos construir futuros distintos, mejores, para que nos vayamos con una mirada más esperanzadora. Yo estoy liderando en mi región algo que se llama el Corredor Bioceánico. Está el gobernador de Brasil, el gobernador de Paraguay, el gobernador de Argentina y yo con el gobernador de Iquique. Y es una gran iniciativa, es un vínculo de integración entre todos los países. Estoy de presidente ahora. Y lo que yo estoy pensando es, claro, ellos quieren sacar su carga para mandarla al continente asiático. Pero ese corredor de carga puede ser un corredor de desarrollo. O sea, yo podría poner frigorífico allá y los vinos de Oscar devolverlos como carga. Los argentinos traen su litio y les mandamos vino de vuelta. Y eso es integración y eso es espacio de desarrollo y ahí podemos participar todos. Y en esos espacios de encuentro he ido con la empresa, he ido con gente de la sociedad civil, he ido con nuestros pueblos originarios, que son los más desordenados y que plantean su idea y que les interesa proteger su identidad y se puede hacer todo. Si en el fondo el tema es descubrir los espacios comunes de acción. Así que yo creo que sí, que es posible y que se puede hacer. Muchísimas gracias. Gobernador, lo mismo, la articulación, el rol de la sociedad civil, la mirada desde, bueno, ya hablaba algo de la academia, de la política, por supuesto del mundo privado también, para estos mínimos comunes y que nos permitan un desarrollo que nos llegue a todos. Mira, yo te diría que en el caso nuestro, por ejemplo, los mínimos comunes ya los tenemos consensuados, ¿no? Que tienen que ver con áreas de desarrollo, que le dan tranquilidad, seguridad a las personas. Pero creo que el mundo está cambiando tan rápidamente, con tanta incertidumbre, que los liderazgos hoy van a ser puestos a prueba en nuestro país en el tiempo que viene. Y ahí los liderazgos de todos los que estamos aquí y muchos más, indudablemente vamos a ser recordados por lo que vamos a hacer ahora en este proceso de tensión. Por lo tanto, nuestros mínimos comunes que tenemos pensados en la región, que tienen que ver con salud, con seguridad, con oportunidad, desarrollo económico, en fin, transversalmente tiene que ver que lo vamos a tener que trabajar en un ambiente que generemos tranquilidad social al menos. No sé caso paz social, ¿no? Pero por lo menos tranquilidad social. Lo que tiene que hacer el Parlamento hoy en día, ¿no? Que creo que aquí se va a situar la gran discusión de Chile y desde aquí se va a hacer la temperatura del ambiente de la sociedad, creo yo. Usted tiene una gran oportunidad, Presidenta. Sí, una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad, porque la tensión ya se está visualizando en nuestros territorios y muy rápido, ¿ya? Y eso no le va a convenir a nadie en nuestro país, ¿ya? Entonces, afortunadamente, nuestro sistema democrático tiene contrapeso, ¿ya? Tiene contrapeso. Pero el vocabulario, las palabras, las realidades que vamos a ir generando y que estamos generando indudablemente pueden generar más incertidumbre para estos mínimos comunes que teníamos planteados en las regiones se vayan enturbiando finalmente. Por eso yo digo que en este proceso de incertidumbre, ya la vinculación con la sociedad civil, los liderazgos van a ser puestos a prueba finalmente para mantener una cohesión mínima que permita avanzar y no digregar los esfuerzos. Porque si terminamos más separados, entendiendo nuestra diversidad, nuestras posturas, finalmente nuestro país no va a poder avanzar. Y si hoy uno pregunta, bueno, ¿cuál es la visión que tiene el país? Yo creo que vamos a tener 10.000 visiones, ¿ya? Porque tampoco hemos podido encontrar una visión para nuestro país. Y creo que ese es de los grandes mínimos que tenemos que salir, que tenemos que tener. Tenemos que redundar finalmente hacia dónde nos queremos dirigir en una sociedad que está cambiando, con una tecnología como la inteligencia artificial, que yo no sé caso actualmente se ha profundizado en lo que va a generar, no solamente en términos productivos, en términos de democracia, que es la gran discusión que hoy se tiene, ¿no? La inteligencia artificial y la democracia. Entonces el mundo está cambiando tan rápidamente que creo que los liderazgos hoy, en el contexto que estamos viviendo, junto con la sociedad civil, para tener una tranquilidad social o una cohesión social, creo que son de los grandes desafíos y los territorios, creo yo, tienen mucho que aportar a eso. Eso no se va a resolver desde Santiago.
Creo que nosotros podemos ser una capa protectora finalmente en cada uno de nuestros territorios para poder avanzar y que le dé cierta seguridad a nuestros ciudadanos, a las empresas y a todos para poder seguir creciendo. Qué bonito eso, ser esta capa protectora. Voy a ser honesta, tengo muchísimas preguntas, poco tiempo. Entonces, miraba cuál seleccionar y la verdad es que la última pregunta la quiero plantear en torno a esta visión del futuro esplendor. Porque finalmente las decisiones que ustedes toman hoy día va a impactar en los próximos años. Incluso pensando no en los cortos años que muchas veces permiten una reelección, sino en los próximos 20 años. Y no deja de llamar la atención que por ahí escuchaba, ¿cierto?, en estos hallazgos, que no todos proyectan el futuro como algo, un lugar o un momento mejor del que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, también estamos llamados a, con acciones concretas, mostrar que estamos avanzando en un desarrollo que nos permita el bienestar a todas y a todos en los próximos años, sin olvidar el presente. ¿Qué decisiones están tomando hoy día? ¿Cómo ven este futuro esplendor y que pueda impactar para también devolver la esperanza a aquellos que están un poquito alejados de ella? Ya, bueno. Es que yo soy estructurada, entonces Está bien. Mira, yo te diría que lo que nos va a tocar es gestionar en base a la incertidumbre que actualmente vivimos para dar ciertas tranquilidades y seguridades a nuestros habitantes. Y en ese marco, creo que los propósitos comunes que uno pueda situarse van a ser fundamentales. Yo partí diciendo que soy de una región nueva, entonces el ambiente, un buen ambiente que vive mi región, ¿ya? Porque es un ambiente que solamente queremos crecer, desarrollarnos, estar bien, ¿ya? Venimos de una lucha finalmente que duró cerca de 25 años para poder salir de la región del Biobío, entonces tenemos un impulso que todavía lo seguimos canalizando y catalizando finalmente para este desarrollo que esperamos. Y nuestra responsabilidad es situarnos finalmente en la empatía, en la realidad social que vivimos, y en el caso del gobierno regional de Ñuble, es llegar donde regularmente no se llega. Porque 1/3 de la región vive en sectores rurales muy apartados, ¿ya? Muy apartados, y cuando tú vives muy apartado, indudablemente que no hay un sistema que te pueda proteger en ese aspecto. Pero yo, a pesar de toda la incertidumbre, soy positivo de por sí, porque no podríamos transmitir otra cosa que lo que tiene que haber mañana es mejor que lo que tenemos hoy. Y en eso yo siempre me sitúo en que mis niños, mis niñas, mis adolescentes tengan mayores oportunidades de las que nosotros hemos tenido, y eso creo que ha sido un eje rector finalmente para lo que estamos haciendo el día de hoy. Y todo lo que construimos, los programas y las visiones finalmente están centrados en eso. ¿Cómo le damos mejores oportunidades? Y no pienso siempre en lo económico, ¿no? Yo no me sitúo siempre en lo económico, sino que en esa posibilidad de que el chico tenga donde estudiar, ¿ya? Donde trabajar, tenga donde ir a pasear, por lo tanto los parques son importantes, ¿ya? Tenga cómo llegar tranquilamente y tenga la oportunidad de ir a la nieve, de ir a la costa, ¿ya? Que mi región se da eso, afortunadamente. Entonces, ¿cómo tener calidad de vida? Y lo sitúo en la calidad de vida cada una de las políticas que hacemos, y sobre eso vamos a seguir construyendo en el ambiente que nos toca hoy, ¿ya? Porque finalmente la responsabilidad nuestra es sortear la incertidumbre para tranquilidades y gobernar en el escenario que tenemos. Pero yo creo que finalmente nuestro país tiene un debate que dar seriamente hacia dónde se tiene que dirigir, pero ese debate ya lo tenemos muy avanzado en los territorios y en las regiones. Pero falta la mirada nacional. Qué importante. Claro, escuchar los territorios. Gobernador. Yo creo que aquellos que cumplimos un rol de liderazgo tenemos que efectivamente liderar. Y liderar para mí significa dar certeza. Y vamos a estar bien. Estén tranquilos porque vamos a estar bien. Los temas de seguridad se resuelven. Nosotros, se ha implementado en mi región, vengo del norte, todo el tema de la migración, todo el tema del crimen organizado, lo hemos ido enfrentando, lo hemos ido resolviendo. Es cosa de poner tecnología, es cosa de poner voluntad, es cosa de regular, y eso se hace. Pero además vengo de la región donde estamos viendo un impulso de desarrollo a propósito de un tema enorme que tenemos como mundo, que es el cambio climático. Y en este contexto, con todas estas guerras, con toda esta incertidumbre que está pasando, Chile va a jugar un rol clave. Se necesita más cobre,
se necesita más litio, se necesitan energías limpias, se necesita más investigación para resolver los problemas, y todo eso está en mi región, y lo estamos impulsando, y lo estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a estar muy bien. Yo me imagino que debiéramos estar pensando cómo vamos a hacer la minería en la Luna, que debiéramos estar pensando en cómo vamos a proyectar el uso de la energía, que podríamos ser potencia mundial de desarrollo de energía también, que nuestros mercados podrían crecer por los vínculos, por esta capacidad que ha tenido este país de ser un país que tiene buenas relaciones a nivel internacional y que es muy bien reconocido a nivel internacional. Y esas riquezas que tenemos que cuidarlas entre todos, con una mirada de futuro, pero un futuro esperanzador. Porque efectivamente tenemos todo para dar ese salto que hemos estado esperando por tantos años. Pero un salto que no sea solo para unos pocos, un salto que sea para todos, que nos involucre a todos. Y ese salto viene desde las regiones y viene desde la capacidad que tengamos todos nosotros de permitir que las regiones desarrollen, que las regiones crezcan, que las regiones se empoderen más. Y cuando Chile entienda que no puede perder el norte, va a entender que tiene todo un potencial de desarrollo enorme. En este momento estoy pensando en poner una lanzadera en mi región para lanzar cohetes al espacio. Y se puede. ¿Por qué no? Si no hay ninguna en el hemisferio sur. ¿Y por qué no si estamos soñando con la FACH, un centro aeroespacial? ¿Y por qué no si tenemos ingenieros de clase mundial en la minería que podrían dar este salto hacia el desarrollo aeroespacial? Por eso es que soñemos en grande. Si en el fondo la riqueza de un país es tan grande como el nivel de los sueños que seamos capaces de tener. Y vamos a estar bien. No teman. Estén tranquilos porque venceremos. Muchísimas gracias a los gobernadores por esta mirada esperanzadora, por poner el foco en el territorio, que las decisiones nunca más no sean con el territorio. No podemos pensar en Santiago cómo van a ser los buses que van a subir en los cerros de Valparaíso, porque eso significa no pensar en el territorio. No podemos pensar en Santiago las plazas que van a haber en Calama, porque el clima es distinto. Bueno, y así una diversidad y que hace tan rico a nuestro país. Diálogo, cohesión. Así que muchísimas gracias. Quiero invitar a Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xI, Sebastián Salinas, si nos acompaña. Es que queremos sacar una foto del momento que va a acompañarnos, y la senadora, por supuesto, la dueña de casa que nos ha recibido, la presidenta del Senado, para que puedan aquí despedir el panel. Hoy sí. Bueno, ahí la fotografía y bueno, el reconocimiento también, ¿cierto?, que hacen quienes y han hecho posible el Encuentro Nacional de Vinculación Social, este ENVIS, que es este rito que ocurre cada comienzo de año en un territorio en específico donde nos juntamos con improbables para poder construir y pensar juntos, en este caso, el desarrollo y el futuro de Chile. Así que muchísimas gracias. Ahí está. A ustedes gracias, pues. Bueno, y con esto, con ustedes también, mira, desde regiones, ¿ves? Ah, qué lindo. Bueno, también empezamos también a cerrar este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a la senadora por recibirnos, a quienes vinieron de distintos lugares a poner el acento en el territorio. Y gracias, por supuesto, también siempre al 3xI y a Balún Latam por hacer posible, como siempre voy a citar a Camilo, poner la mesa
porque eso hace poner la mesa para que nos podamos sentar a conversar. Nos vamos con una pregunta que ha estado en el centro de esta conversación, que fue lo que nos motivó también en el mes de enero. ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo es el que estamos construyendo? ¿Qué estamos privilegiando? ¿Y cuáles son los costos? ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros también? Todos cumplimos un rol desde el lugar donde estemos para aportar al desarrollo común y que nos aporte bienestar a todos. Quisiera agregar también justamente eso, desde el rol que nosotros tenemos, ¿qué estamos aportando? El futuro esplendor no es algo que ocurra, es algo que se construye. Y con este mensaje entonces también queremos empezar a despedir este segmento. Dejamos todo transado y lanzado para la próxima conversación que va a venir en enero del 2027 en la región del Biobío. Y por mi parte también, como siempre, gracias por invitarme y que disfruten la jornada aquí en el puerto principal. Les tengo una buena noticia, hay café. Todo se justificó, ¿ve? Ahí en el hall, para que también sigamos conversando en la improbabilidad.